Fuente de corriente. Para poder entender el concepto de lo que es una fuente de corriente, primero vamos a mostrar cuáles son las diferencias que hay con las fuentes de voltaje. Nuestra primera diferencia dice: una batería proporciona voltaje fijo y la corriente puede variar. Por ejemplo, aquí tenemos una fuente de 12 voltios. Esa fuente de 12 voltios está conectada a los terminales de una resistencia de 100 ohmios. La corriente que sale de la batería a la resistencia será la siguiente. Por ley de Ohm serían 12 voltios entre 100 ohmios. Esto será igual a 120 miliamperios. La corriente que demanda la fuente es de 120 miliamperios. Pero ahora vamos a suponer que ya la resistencia varía y no es de 100 ohmios. Es una resistencia de 200 ohmios. La corriente aquí va a cambiar, ya no es esta corriente. Vamos a calcular nuevamente esa corriente. Tendremos 12 voltios dividido entre 200 ohmios. Esto es igual a 60 miliamperios. Y ahora la corriente que envía la batería es de 60 miliamperios. Es decir, que a medida que cambia el valor en la resistencia, la corriente que envía la fuente de voltaje va a cambiar. Véase que antes era una corriente de 120 miliamperios, ahora es una corriente de 60 miliamperios y siempre cambiará cada vez que cambie la resistencia de carga. Por eso se dice que una batería proporciona voltaje fijo y la corriente puede variar. El voltaje de la batería siempre es el mismo y el voltaje en los terminales de la resistencia también es el mismo, un voltaje de 12 voltios. Veamos lo que dice ahora el segundo enunciado. Dice que la fuente de corriente proporciona una corriente fija para la rama en la cual se localiza. Este es el símbolo de la fuente de corriente. Esta es una fuente de corriente de 6 amperios. Obsérvese que la flecha que está dentro del círculo indica el sentido de la corriente eléctrica. Es una corriente de 6 amperios. Si por ejemplo nuestra resistencia mide 20 ohmios, el voltaje en los terminales será de 6 amperios por 20 ohmios. Eso es igual a 120 voltios. Es decir, que en estos terminales habrá un voltaje de 120 voltios, pero la corriente será la misma. Si nuestra resistencia ahora mide 50 ohmios, el voltaje en los terminales de la resistencia será igual a 6 amperios que multiplica a 50 ohmios. Esto es igual a 6 por 5, 30 y 0, 300 voltios. 300 voltios en los terminales de esta resistencia, pero la corriente siempre será la misma. Y no importa qué tantas resistencias tenga nuestro circuito, o sea, el valor de todas esas resistencias, siempre se entregarán 6 amperios. Ejemplo de fuentes de corriente reales. Imaginemos que tenemos un proceso industrial y a ese proceso se le está midiendo temperatura con este elemento que se llama transmisor, el cual tiene el elemento que sensa y el elemento que transmite la medida realizada. Aquí tenemos un instrumento y a ese instrumento se le van a conectar dos cables que vienen del transmisor. Este tipo de transmisores envían señales comprendidas entre 4 miliamperios a 20 miliamperios. Supongamos que en el proceso se dan temperaturas entre 100 grados Celsius hasta 200 grados Celsius.
Imaginémonos que en este momento la temperatura es de 150 grados Celsius. Quiere decir que la corriente que se envía es una corriente de 12 miliamperios. Esa corriente de 12 miliamperios va y también regresa. Este instrumento, aparato, artefacto, equipo o sea lo que sea, siempre tiene que tener una resistencia en la entrada de esa señal. Esa resistencia puede ser, por ejemplo, 500 ohmios, pueden ser 250 ohmios, pueden ser 1000 ohmios, puede ser X cantidad de resistencia. La corriente que envía el transmisor siempre va a ser una corriente de 12 miliamperios. Este artefacto, cuando ve esa corriente, interpreta la temperatura que se está dando en el proceso. Un transmisor puede ser considerado como una fuente de corriente real. Otro ejemplo de fuente de corriente real es el transistor. El transistor es un elemento que tiene tres terminales que se llaman emisor, base y colector. Usualmente un transistor lo vamos a conectar en la forma que están viendo en este momento. Por la base del transistor se le va a inyectar una pequeña corriente. Supongamos que esa corriente es una corriente de 100 microamperios. Vamos a suponer que la ganancia de este transistor es una ganancia de 80. Si la corriente que le entra por aquí por la base es una corriente de 100 microamperios, habrá una corriente la cual circulará por el colector y llegará hasta el emisor. Nos haremos entonces la pregunta: ¿de cuánto es esa corriente? Eso depende de la ganancia y se calcula de la siguiente manera. La corriente del colector es igual a la ganancia por la corriente de base. La ganancia es 80 y la corriente de base es 100 microamperios. Multiplicamos 80 por 100 microamperios. Esto es igual a 8000 microamperios, que es lo mismo que 8 miliamperios. Es decir, que la corriente que va a circular por aquí y también por aquí por emisor es una corriente de 8 miliamperios. Esta es la resistencia de colector y no importa el valor de esta resistencia, siempre circularán 8 miliamperios. Debido a esto, los transistores también son considerados como fuente de corrientes reales. Cuando se está haciendo análisis de circuitos eléctricos, puede ser probable que una fuente de corriente aparece, ya sea porque esta fuente es real, o puede ser producto de un artificio por medio del cual se hace conversión de fuentes de voltaje a fuentes de corriente para facilitar el análisis del circuito y aplicar luego algún teorema. Estos temas se tratarán en próximos vídeos. Eso es todo.